Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el tiempo? Hay varias teorías. Según nuestra experiencia, el tiempo es como un río que nos va llevando de un lado a otro, haciendo del presente algo en continuo cambio, dejándolo vivir en el pasado, mientras avanzamos, esperando vivir algo en el futuro. También se dice que el tiempo es relativo. Cada persona percibe el tiempo de una forma diferente, como si el tiempo fuera un gran bloque congelado donde nada fluye, sin movimiento, y todos los instantes son completamente iguales. Lo que le da sentido es nuestra mente, como si el tiempo fuera una ilusión. Pienso mucho en la naturaleza, en que ella estuvo desde el comienzo de todo, antes de que nosotros llegáramos para empezar a destruirla. La naturaleza nos ha brindado la vida, y lo que hacemos nosotros es acabar con ella de la forma más cruel. Ahora que hemos estado encerrados y aislados del mundo exterior, hemos tenido más tiempo para nosotros mismos y para nuestras familias, dándole así un gran respiro a la naturaleza, esperando que la humanidad algún día cambie su forma de pensar. Pero aún así, lo cierto es que nadie va a arreglar este daño de un momento a otro. Además, es muy difícil tener fe en la humanidad. Solo unidos podríamos mejorar, siempre y cuando seamos conscientes del daño que hacemos y si actuamos antes de que sea muy tarde. Solo así podríamos tener un mundo mejor y que no sea solo una ilusión. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición de Conexión Vital. Acaban de ver una maravillosa píldora de optimismo. A mí me da mucha alegría encontrar jóvenes como Andrés que están invitando al arte, a la reflexión. Me parece lindísimo haber podido compartir esto como una píldora de optimismo, porque a eso es lo que tenemos que llegar. Tenemos que hacer un alto en el camino para la reflexión. Los invito para que se conecten ya, inviten a las personas que se conecten en este momento por Facebook Live, buscan Dr. Rojas, la palabra completa, y ahí pueden ver todos los programas que nosotros queremos compartir día a día con todos ustedes. Los sábados también estamos transmitiendo por Facebook y por Instagram a las 6 de la tarde. Mañana vamos a tener ese gran tema sobre la anemia, muerte silenciosa. Es muy importante que conozcamos ese tema de anemia que tantísimas personas la tienen silenciosamente y no saben el viacrucis que le están causando a su cuerpo. Ahí está, sábado 12 de septiembre, 6 de la tarde. Ahí está Instagram y Facebook. Los invito para que se conecten a las 6 de la tarde mañana. Yo trato de hablar de los temas de esas enfermedades tan frecuentes que estamos viendo
cada día. Vamos a entrar hoy con un tema muy interesante de reflexión y es esa interpretación que nosotros le tenemos que dar desde la parte energética y física al proceso de la enfermedad. Melvin Martínez nos ha estado acompañando los viernes con una nota muy importante acerca de este tema. Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Siempre feliz de estar aquí en Conexión Vital, con tantas personas que recuerdan que existe siempre el bien, que hay posibilidades, personas que saben y recuerdan en conciencia la esperanza de mejorar su vida, de armonizar el sendero. Hoy vamos a hablar sobre un tema, como el doctor Rojas nos dice, sobre el significado energético de las enfermedades, porque si bien es cierto que cada caso es único e irrepetible, no existen dos casos iguales. Entonces, por consiguiente, un diagnóstico debe darse muy personalizado. Si hay como una base fundamental que nos muestra cuando nuestro cuerpo nos habla, qué es la profundidad, qué es la causa, cuál es la causa que viene desde el alma. Ya sabemos que el alma se compone de diversos enfoques y la vamos a ayudar a sanarse desde el espíritu, que es como la parte divina en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, en cada uno de las criaturas que estamos en la tierra. Entonces el alma enferma, primero pensamientos, sentimientos, emociones, energía, electromagnetismo psíquico, astral, electromagnetismo constelar, de linajes, de ancestros, clan, núcleo, bueno, son muchísimos. Y evidentemente nuestros campos electromagnéticos, que algunos conocen como el aura, los chakras, se contaminan, se perforan y traspasa la información al cuerpo físico. Por ejemplo, cuando se somatiza siempre decimos, no decimos, es que mi enfermedad o yo soy, por ejemplo la gente dice diabético, no. El yo soy es sagrado y siempre debe acompañarse de la luz. Si ha somatizado el cuerpo diabetes, por ejemplo, significa que en la gran mayoría de los casos, no en todos porque cada caso es único, como almas que somos únicos, pero la gran mayoría de las veces como que el factor común es que la persona perdió el deseo por vivir, la vida ya no le conquista, los detalles de la vida los ve sin sentido, sin futuro, sin fruto, tiene desesperanza en el paso a seguir. Entonces el cuerpo somatiza diabetes. El cáncer, por ejemplo, dependiendo del lugar donde sea. Y nuevamente repito, muy personalizado, pero como base fundamental es una persona que tal vez ha albergado cólera o que tiene un resentimiento muy profundo y no ha podido perdonarse o perdonar a otro ser. Entonces el cuerpo físico somatiza para mostrarle. Por ejemplo, en nuestra parte de aquí normalmente va relacionado a la maternidad o a la no maternidad. Entonces así vamos mirando paciente o persona tras persona cuál es su caso particular para ayudar a sanar el alma y que ya la somatización en el cuerpo físico sea la curación y el alivio también a través de la medicina, tanto tradicional como homeopática, ambas, y la sanación profunda desde el espíritu, al alma, por supuesto. Sin lugar a dudas, estamos enfrentándonos a una gran cantidad de procesos patológicos del cuerpo que están repercutiendo o nos llevan desde con problemas emocionales, energéticos, tristeza. Es que ya no quiero vivir. Perdí las ganas de vivir, me siento sin energía, yo creo que lo que tengo es igualito a mi abuelita que tenía un cáncer. Eso es que yo también tengo ese cáncer. ¿Todos esos factores pueden influir en la enfermedad? Sí, inclusive nosotros en el ADN conocemos, o en el vehículo etérico o en el registro etérico traemos información. Sí, traemos información de nuestros antepasados y podemos somatizarla no como un castigo ni como para culpar a nadie, sino para hacerlo consciente y poderlo liberar a través de, por ejemplo, en mi caso, como conexión con seres de luz, poderlo liberar a través de este rayo, el séptimo. Sí, que la divinidad nos entregó a todos para poder limpiar cierta información que está, digámoslo directamente, que está turbia en nuestro proceso edificante, en nuestro proceso evolutivo. Siempre que haya enfermedad, por ejemplo, sí debe ser acompañado de la curación y de alivio, pero de la sanación también, porque es que es un entrenamiento unido, somos seres integrales. Entonces, al sanar una parte, sanamos el resto, curamos y aliviamos nuestro cuerpo físico. Qué bien. ¿Cómo una persona puede a través de ese contacto contigo tener ese acompañamiento o qué tipo de personas dirán, ay, qué bueno uno poder
¿En qué casos? ¿Depresión, angustia? ¿Qué más terapias puedes ofrecerle a las personas? Todo tipo de terapia. A través de Seres Espirituales nosotros hacemos, son más de 70 terapias que dependiendo de lo que requiera el alma que está al frente, un ser de luz apoya para decir, mira, a esta persona le vamos a hacer esto para que la sanación sea profunda y la integración del recuerdo del valor en la vida. Porque hay un libro muy lindo que dice que la enfermedad es una mentira, que estar sano es la verdad. Entonces, a través de Seres de Luz, de sus seres de luz, de nuestro equipo completo, hacemos la sanación profunda al alma. Son muchísimos tipos de terapia. Se hace en depresiones, se hace en ansiedad, en crisis de pánico, en enfermedades físicas como el cáncer, la leucemia, la enfermedad, una de las enfermedades más famosas y que es en este momento muy encontrada, el estrés que luego somatiza a otras cosas, desde la enfermedad más sencilla como una gripa constante hasta la enfermedad más profunda, llegando a la sanación profunda del alma y a la posterior curación y alivio si la persona lleva a práctica lo que se le recomienda. Qué linda, Melvi. Muchísimas gracias. Ahí tienen los teléfonos y los contactos para que ustedes puedan tener ese acompañamiento que muchas veces no le damos la importancia, pero que realmente es fundamental en el manejo de la enfermedad. Muchas gracias por compartir esta nota con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir a estas notas de nutrición que son tan importantes para bien de nuestra vida. Y continuamos con el doctor Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, mi sobrino, para que resolvamos tantas inquietudes que ustedes nos están dejando en este momento en Facebook Live y en nuestros teléfonos 018-127-222. Veamos estas notas. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Bueno, me da mucha alegría a las personas que se conectan en este momento y le dan la bienvenida también a mi sobrino Álvaro Augusto. Está Lucía Hurtado, dice: doctor Rojas, buenas tardes. Hoy hay un invitado que quiero mucho, el doctor Álvaro Augusto, con un carisma enorme. Por favor, un saludo muy especial. Qué lindo uno poder recibir, ahí está de primera en esa nota. Qué lindo uno poder recibir este tipo de notas, porque finalmente son ustedes los que nos animan a hacer todos estos procesos educativos y correr y estar en televisión todos los días, que no es fácil. Álvaro Augusto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, sobrino. Tío, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Para mí es muy grato poder estar acompañándolos en este momento y poder servirles desde todo punto de vista. Y como tú lo dices siempre, no es reemplazar una consulta médica, pero sí dar ese granito de arena, ese aporte para mejorar cada día nuestra calidad de vida. Bueno, mi sobrino, además de ser un gran coequipero de nuestros parques de la salud con todo el tipo de ser especializados en terapias alternativas, él también es sacerdote anglicano y para nosotros es motivo de mucha alegría en los parques por toda esa parte de apoyo espiritual que nos aporta. Mientras tenemos una llamada en este momento, mañana vamos a hacer un tema muy interesante a las 6 de la tarde sobre anemia en Facebook y en Instagram, porque los sábados queremos que ustedes tengan, o la gente que trabaja por lo menos los fines de semana, se pueda conectar. Es una enfermedad silenciosa, hablemos un poco de la anemia. Cuando hablamos de la anemia estamos hablando de una enfermedad que puede ser o adquirida
Adquirida, cuando hablamos de adquirida es porque nuestro cuerpo por un sangrado la va a producir, por una herida por arma de fuego, o puede ser también una enfermedad que es el mismo cuerpo la produce. Y muchas veces cuando el mismo cuerpo la produce es una enfermedad autoinmune, que es una pelea de ese yo con yo. Pero cuando nos remontamos desde la parte de la medicina tradicional china y empezamos a hablar de la sangre también nos habla de la vida, y es cuando la persona de cierta forma le ha perdido o le está perdiendo la alegría de vivir. La persona no quiere vivir. Y muchas veces cuando tocamos al paciente de esa parte psicoemocional nos damos cuenta que tuvo que ver algo en su vida, cuando no es traumática, tuvo que haber pasado algo en su vida que accionara esta parte que lo está llevando a tener este tipo de anemia, que puede ser esa anemia que es producida o que es producida por su propio cuerpo, o ese tipo de anemia que muchas veces no se le encuentra el sentido. De aquí nosotros revisamos en los exámenes de laboratorio, en el cuadro hemático, cómo está todo ese componente sanguíneo, cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas, cómo están los eritrocitos, que nos llevan a mirar todo eso junto con la hemoglobina para dar correctamente ese diagnóstico. Si vemos en esa curva de eritrocitos y de hemoglobina y de velocidad de sedimentación, alteraciones como tal, tenemos que empezar a buscar la causa de ese tipo de anemia. Como lo decía, pueden ser sangrados digestivos, pueden ser sangrados que nosotros no sabemos, los sangrados nasales también, los sangrados vaginales, en fin, tenemos muchos sangrados que no nos damos cuenta. Y uno muy importante, tío, que de pronto la gente no le presta mucha atención, es el digestivo, cuando la persona abusa del alcohol, de los malos hábitos alimenticios y de los medicamentos. Y de aquí es donde nosotros tenemos que crear la conciencia de alimentarnos correctamente, de mirar cómo estamos llevando esa calidad de vida desde estos hábitos de vida, y lo otro, la automedicación, que muchas veces nos está llevando a producir rotos en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, llevando a producir enfermedades. Bueno, tenemos llamadas de Medellín. Astrid Muñoz, adelante con su pregunta. Sí, doctora, muy buenas noches. Bendiciones para ustedes dos. Y quería preguntarle algo. ¿Qué me pueden recomendar para las flatulencias? Yo sufro de mucha flatulencia y últimamente se me ha aumentado más. Como yo tengo el libro del doctor Rojas, hice el anís estrellado, pero si yo lo tomo 2 o 3 días, la flatulencia merma. Si lo dejo de tomar, vuelven las flatulencias. Entonces retomé las píldoras de carbón activado con el boldo. Mientras lo tomo, no hay flatulencia. Dejo de tomarlo, vuelven las flatulencias. Y he notado que hay medicamentos que me producen las flatulencias. En este momento llevo 2 años y medio que dejé los embutidos, las carnes rojas, dejé la leche, dejé la parva, dejé todo, mejor dicho, cambié la alimentación. Entonces quisiera saber que me dieran orientación o qué productos puedo comprar del doctor Rojas para ayudarme con esas flatulencias. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. A usted sí, muchas gracias. A propósito de Medellín, no sé si tenemos la nota de la doctora Dafna Rodríguez, que va a estar en Medellín. Tenemos un programa que llama Doctor Rojas cerca a su casa, y varios de los profesionales se desplazan a varias ciudades. Mi sobrino Álvaro Augusto y el doctor Andrés Felipe Rosas en Bogotá, la doctora Dafna en Medellín. La próxima semana va a estar atendiendo en Medellín para que ustedes se contacten con los teléfonos nuestros y puedan separar las citas en esta ciudad. Hablemos un poco de ese tema de la flatulencia, doctor Álvaro Augusto. Bueno, las flatulencias de pronto son esos problemas digestivos que comúnmente llegan a nuestra consulta. Pero aquí hay varios factores importantes. Yo siempre le digo a mis pacientes, vea, entendamos que nosotros después de los 25 años nuestro metabolismo vuelve y se invierte. Es donde nosotros tenemos que empezar a cuidarnos realmente de toda la parte alimentaria. Cuando yo tengo un problema de flatulencias, es el gas que se produce en mi intestino, y ese gas es producido por las bacterias que nosotros tenemos en el intestino, que ayudan en el metabolismo y en la transformación. Pero cuando yo tengo una flora bacteriana disminuida o no tengo la flora bacteriana adecuada, lo que va a hacer mi cuerpo es aumentar la producción o la oxidación a nivel intestinal, produciendo más gas. Y al producir más gas va a hacer que aumente más el peristaltismo y también aumente la parte de las flatulencias. El consumo de alimentos fríos y calientes al mismo tiempo aumenta la cantidad también de vapor que nosotros estamos consumiendo.
Y lo otro muy importante es que las personas a veces, en vez de comer, se dedican a comer hablando. Y resulta que nosotros deglutimos también aire. Y al deglutir aire, pues nuestro estómago, nuestro intestino se va a llenar de aire. Entonces, de aquí la importancia que aprendamos. El estómago principal se encuentra en la boca, una correcta masticación para degradar bien el alimento. La deglución, no estar pasando con líquidos, y es algo que nos acostumbraron a nosotros, que es comernos, por decir algo, el arroz con la ensalada, esto, y lo tenemos que pasar con un trago de algo, y por lo general frío. Algo caliente con algo frío, pues vamos a producir más vapor. O aguapanela, que tiene azúcar, por eso el postre, él se fermenta, eso es una fábrica de gases. Los lácteos, otra fábrica de gases. Entonces, la importancia de la alimentación en este caso. Sí, lo que tú dices es muy importante, sobrino, la parte de los probióticos. Definitivamente, si tenemos alterado, eso se llama disbiosis, si esto está alterado y no tenemos una buena cantidad de flora intestinal porque tomamos los medicamentos y antibióticos y demás, y a veces no es tomar lo que tú dices, sino ayudarse con el BioPlus, que es un probiótico que va a mejorar esa flora intestinal, o enzimas digestivas, como el sacrotinaloe, que es tan importante el proceso de las enzimas digestivas. Y a propósito de estas notas saludables, recibí una nota que quiero compartir con todos ustedes de una niña que ve Conexión Vital y nos mandó esta nota. Hola, soy Manuela Zapata, curso el grado cuarto 4 con la profesora Luz Amanda. En el día de hoy les quería dar unos tips de hábitos de vida saludable. Recordemos que no debemos consumir alimentos ácidos. Estos crean un entorno de acidez en el organismo, facilitando la aparición de enfermedades. ¿Cuáles son los alimentos ácidos? Las leches procesadas, dulces y chocolates, edulcorantes artificiales, azúcares refinados, aguas saborizadas, harinas blancas, carnes rojas, gaseosas, arroz y café. Debemos consumir más alimentos alcalinos para que las células funcionen adecuadamente. El pH debe ser alcalino. Ayudan a disminuir el riesgo de padecer enfermedades como cálculos renales, retrasan la pérdida ósea, fortalecen el sistema muscular y ayudan a mantener una buena salud cardíaca, entre otros. Entre los alimentos alcalinos encontramos la lechuga, el aguacate, el garbanzo, las espinacas, el coco fresco, el té de hierbas, miel, jalea real, arroz integral, goji, coles, miel, limón, polen, quinoa, granos, pepino, semillas y jalea y jengibre. Además, es importante mantener el equilibrio con nuestra flora intestinal consumiendo diariamente probióticos. Muchas gracias. Esta niña acaba de decir unas cosas que infortunadamente muchos médicos desconocen. Y qué bueno que desde las escuelas inviten a los niños para que hagan esas notas. La niña hizo la nota para su escuela porque ella dice su nombre y su profesora, y nos llegó a Telecafé, y qué alegría poder uno tener que los niños lleven esa información. Me recuerda mucho Santiago, mi hijo, porque desde esa edad él empezó todo un proceso de buenas prácticas alimentarias. Y ahora que hablaba la señora sobre la flatulencia, ahí nos dio ella las respuestas. Nos enseñó ácidos, alcalinos y cómo es creíble, pues tan oportuno. Tenemos una pregunta, sobrino, acá. Y nos pregunta Luceli Villada: buenas tardes, doctores, qué excelente su programa. ¿Qué remedio natural puedo hacer para bajar un poco la presión arterial? Muchas gracias, bendiciones. Es tan frecuente esa pregunta que la gente quiere tener algo para la presión arterial. Bueno, importante en la persona que tiene hipertensión, lo primero que tiene que empezar a disminuir o quitar de su dieta son los azúcares refinados o el azúcar como tal. La gente dice, bueno, es que el azúcar me sube solo los niveles de glicemia. No, el azúcar también nos lleva a producir hipertensión arterial. Hay que bajar los azúcares, la sal, que nos lleva a producir también este proceso de aumento de la presión arterial. Encontramos en nuestros alimentos muchos alimentos que son hipotensores, que nos van a ayudar a mejorar
todo nuestro proceso de riego sanguíneo. Y para entender eso, yo quiero que ustedes entiendan que la presión arterial es la presión de la sangre que ejerce sobre la pared de la arteria. Más sencillo, coja una manguera y tápele una parte del orificio. Eso es una resistencia que crea y la presión sale con más fuerza para llegar más lejos. Eso es lo que pasa. En realidad nuestras arterias se empiezan a llenar de placas ateromatosas que disminuyen esa luz o ese calibre arterial aumentando los niveles de presión. Puede ser por aumento del colesterol y los triglicéridos, sobre todo el aumento del LDL y todos estos colesteroles malos. Podemos utilizar en casa el ajo, el perejil, nos va a ayudar mucho la maracuyá, el tomate de árbol, nos va a ayudar mucho en aumentar más las verduras y empezar, como decía la niña, a quitar los alimentos ácidos, porque la acidosis metabólica me ayuda también a que haya un proceso de estimulación celular y aumente también como respuesta proinflamatoria de mi cuerpo una hipertensión arterial. Hay que alimentos, ¿no? Lulo, tomate de árbol y maracuyá ayudan para la presión arterial. Lulo, tomate de árbol, maracuyá. Pero la mora sube la presión arterial. Para que dentro de la frutoterapia tengan presente estos alimentos. También mejoran la presión arterial, el ajo, la cebolla de huevo, el orégano, la berenjena. ¿Cuál? Perejil. El perejil, que es diurético también. La alcachofa. La alcachofa. Todos estos alimentos son muy importantes. Entendamos la parte alimentaria. ¿Qué nos empeora la presión arterial? Los lácteos por su alto contenido, que es un calcio muy difícil de digerir. Hay unos medicamentos que llaman antagonistas de calcio, porque el exceso de calcio nos empeora la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado con eso, con las grasas saturadas, los fritos, los azúcares, en fin, la alimentación es súper importante. Vamos a ver estos alimentos que hemos transformado, o nutrientes de la tierra que hemos transformado en eso de bien para la salud. Cómo transformar los nutrientes de la naturaleza en ese complemento ideal para tu salud, tanto para los problemas de estreñimientos como son las fibras y problemas gástricos como el colbré. Bueno, vamos a ver esta pregunta que tenemos de nuestros televidentes. A mí me da mucha alegría cuando ustedes... Esto no reemplaza una consulta médica, pero nosotros les damos una asesoría y una explicación además para que se familiaricen más con el cuerpo humano. Veamos esta inquietud. Dice Wilson Muñoz: doctor Rojas, buenas tardes. Tengo una masa a nivel de las vértebras 1 y 2 de la columna cervical. Mi diagnóstico de 4, 3, 1, llevo 7 cirugías y no ha sido posible extraerlo, pues está en un lugar muy complejo y muy vascularizado y me mantiene el cuerpo como electrizado y me afecta pies y manos. Me gustaría saber si con usted puedo empezar algún tratamiento, pues llevo 3 años con este problema, 7 cirugías. Doctor Álvaro Augusto, sobrino. Bueno, desde la parte anatómica nosotros dividimos la columna en columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, sacro y coxis. Cuando hablamos en este caso de las vértebras, en el caso de él, la primera vértebra se llama el atlas. Se le llama el atlas porque sostiene al mundo, el mundo es la cabeza. Por eso desde la mitología griega, Atlas es el que sostiene el mundo, es la primera, y la segunda es el axis, que es la que vemos en esta partecita. De aquí salen muchas terminaciones nerviosas. Perdona, son vértebras como esta, ¿no? Por ese rotico, ¿qué es lo que pasa? Por aquí pasa la médula y salen los nervios periféricos que van hacia todo el cuerpo. Y le encontraron ahí una masita, ¿no? Entonces, al encontrar la masita, porque no sabemos específicamente en qué parte, entre esas dos, está haciendo compresión y por eso él siente como electrificado. ¿Qué son los nervios? Los nervios son como, yo le digo a los pacientes, vea, es como el tendido eléctrico de su casa. Si usted tiene algo que le está interfiriendo, va a sentir como el chispeo, digámoslo así, que el paciente dice, siento pringonazos y siento que me pasa la electricidad. Claro, cuando hay una compresión de ese nervio, empieza a haber este tipo de alteraciones. Pero dice, es que lo siento en mis miembros superiores y lo siento en mis miembros inferiores. Y aquí es donde nosotros le explicamos al paciente que muy posiblemente puede estar haciendo una compresión medular, porque recordemos que cuando hay una afectación de la médula, según el nivel,
el cuerpo hace su representación. Pongamos un ejemplo muy sencillo, la persona que tuvo una herida donde tuvo una cuadraplegia, que es a nivel cervical, y de ahí para abajo, de esta parte hacia abajo, la persona deja de tener sensibilidad. En el caso de él hay una hiperestesia donde está sintiendo estos corrientazos que le va hacia los miembros inferiores o también hacia los miembros inferiores. Es importante que ustedes entiendan eso porque usted dice, venga, pero si él tiene ahí una compresión, como que siente como electricidad y calambres en los miembros inferiores y superiores. ¿Por qué? Porque la gente cree que es acá, pero ¿cómo es eso que aquí está la compresión y siente todo eso en todas las extremidades? Porque cuando pasa ¿dónde está la vértebra que teníamos? La allí? vértebra. Cuando pasa por este canal, por este orificio que es por donde pasa la médula, posiblemente está haciendo una compresión ya en esta partecita o en cualquier partecita de la médula, y esto hace que haya una interrupción de ese estímulo eléctrico que viene desde el cerebro y está llevando a la persona a tener ese cortocircuito, digámoslo así, y teniendo ese tipo de alteraciones. Qué bien. ¿Qué hacer en estos casos? Porque, mire, él dice, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Ya pasó por 7 cirugías, le han hecho, bueno, cantidad de cosas. Es muy triste cuando al paciente se le dice, venga, ya no hay más que hacerle. ¿En manos de quién? A mí me pasaba eso, ¿no? Yo no estoy criticando, sino que gracias a Dios me di la oportunidad de buscar y nos fuimos vinculando tantos médicos. Hablemos de todas esas terapias complementarias que podemos hacer en este tipo de patologías. En este tipo de pacientes podemos hacer terapias con terapia neural. La terapia neural lo que nos va a ayudar a hacer es una repolarización celular. ¿Y qué es una repolarización? Las células trabajan con iones positivos y iones negativos, y lo que va a hacer es mejorar la conducción eléctrica de ese nervio. Nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar en las células proinflamatorias a ir disminuyendo el proceso inflamatorio. Hay que identificar también en el paciente qué tipo de tumoración es, porque es muy importante. Como lo dice ahí, si está en una parte tan riesgosa, que hay tantos vasos, hay que saber qué tipo de terapia hacemos. Podemos poner la acupuntura, y en la acupuntura se puede hacer estímulos desde la misma electroacupuntura según la patología del paciente que esté afectando en este momento. Por eso es importante ver al paciente y examinarlo. Hay estudios en Cuba, Rusia y Alemania con la ozonoterapia. Y la ozonoterapia nos ayuda, uno, a disminuir cuando hay herniaciones, cuando hay procesos inflamatorios y en algunos casos cuando hay tumoraciones. Por eso la ozonoterapia es una de las terapias que le sirven al paciente. La osteopatía nos va a ayudar en el proceso de mejorar, en corregir en algunos casos la postura de la misma columna. Y a veces confundimos la quiropraxia con la osteopatía. Y la osteopatía nos mira desde esa parte nerviosa, como también los órganos que inerva, todas las metámeras, todo eso, cómo nos está llevando a alterar nuestro cuerpo. Cuando se hace la movilización desde la osteopatía y empieza a mejorar el proceso inflamatorio, empiezan a disminuir los síntomas. Recordamos siempre que esto es acompañado de un grupo interdisciplinario en el Parque de la Salud, y no sacamos o no excluimos ahí la parte tan importante que hace el neurólogo o el neurocirujano que lo está haciendo, porque trabajamos unidos. Son abanicos terapéuticos que le podemos ofrecer a nuestro paciente para mejorar su calidad de vida. Es bonito uno poder encontrar esas soluciones a los pacientes. Yo inicié mi caminar con la terapia neural, después descubrí todas las terapias que habla mi sobrino, y ver también cómo el plasma rico en plaquetas, y ver uno cómo ciertas manipulaciones, ejercicios, quiropraxia, osteopatía, todo eso le ayuda a las personas. Lo triste es que le digan, ya no hay nada que hacer, cuando hay tantas cosas que podríamos complementarle. Hay otra pregunta, ¿vamos a poner qué? Ah, sí, bueno. Hay una cosa que yo quisiera que habláramos, un televidente nos está preguntando, ustedes nos disculpan que es que tenemos llamadas por acá y por acá. Nos están preguntando sobre el hígado graso. Ayer estuvimos hablando sobre ese programa para que lo busquen, y es triste ver, por ejemplo, esta pregunta: mi madre tiene pendiente un procedimiento de stent en las arterias, en el cuello, bueno, pero por la pandemia no se han hecho, se marea, se le van las luces y está perdiendo visión en un ojo. Por favor, una recomendación, mil gracias.
hablemos un poquito de eso. Yo miro acá que aquí tenemos nuestras pantallas sobre ese problema de obstrucciones vasculares. Vamos acá a ir pasando. Todo eso ustedes también lo encuentran en este libro nuestro de las 100 enfermedades más frecuentes, que son 2 libros en uno, cómo hacer de la cocina una farmacia. Hacemos una ecografía de cuello, ¿no? Y encontramos que hay ateromas, placas, y eso nos afecta la oxigenación. Encontramos un mundo de vasos a nivel del cuello, principales que salen desde la misma aorta. Ahí. Si podemos ver de pronto aquí con el modelo. Entonces vemos que de la aorta, esta es la aorta, viene desde el corazón ya la sangre con oxígeno y resulta que encontramos las carótidas, las arterias carótidas, y esas carótidas son las que nos llevan sangre al cerebro. Al llevar la sangre al cerebro, encontramos otras arterias más pequeñas que se dirigen a todo el cerebro, a toda la cara, a los ojos, a toda parte del cuerpo, y eso es lo que hace la sangre oxigenada, llevarnos, digámoslo así, la vida a esa parte del tejido celular. Pero si yo encuentro placas ateromatosas, que es lo que yo les decía ahora, que es el taponamiento que se va creando dentro de la arteria, entonces vemos que la persona en esa arteria lo que empieza a tener en esa obstrucción es una disminución del riego sanguíneo, por ende también va a disminuir la cantidad de oxígeno que puede llegar al cerebro, al ojo, a la lengua, a cualquier parte. Y tenemos que tener en cuenta que cuando esa arteria es la que me nutre cualquier área del cerebro, que es donde se maneja la visión, la audición, el gusto, la conducta y todo lo que nos maneja el cerebro, entonces cuando nos llega poquita sangre podemos tener o microinfartos o podemos tener alteraciones de alguno de esos tipos de lo que el cerebro no nos está trabajando correctamente. Por eso es muy importante, y nosotros recalcamos mucho en el paciente, la correcta alimentación. Y en los pacientes sanos promovemos mucho lo que es la terapia de quelación, porque nos ayuda a limpiar las placas ateromatosas y a prevenir. Y en los pacientes que ya tienen placas ateromatosas, nos va a ayudar coadyuvante a su tratamiento médico a mejorar su calidad de vida, a empezar a rehabilitarlo desde la parte cardiopulmonar, toda esa parte de función cardíaca como tal y de riego sanguíneo, y el paciente va a empezar a mejorar su calidad de vida, disminuyendo los riesgos cerebrovasculares y disminuyendo los riesgos cardiovasculares. Bueno, Adriana Rojas nos pregunta por su mamá que tiene un problema renal y tiene una insuficiencia renal y cardíaca. Es un caso que sí amerita una consulta médica, ojalá pudiera asistir a nuestros parques de la salud. Vamos a ver estas notas de salud, vamos a ver estos componentes que queremos nosotros llevar a sus hogares para bien de su organismo, y continuamos con todas estas preguntas interesantes que nos dejan en Facebook. Como nuestra finalidad también es compartir casos clínicos, esas historias tan maravillosas que nos enseñan nuestros pacientes, yo siempre he dicho que nuestros parques de la salud son una universidad y todos los días aprendemos de ustedes. Gracias por sus preguntas, gracias por sus consultas, porque eso nos lleva a nosotros a estudiar, a investigar y a venir acá y compartirles esas historias que finalmente es lo que queremos hacer día a día, doctor Álvaro Augusto, sobrino. Es verdad, tío, y cada paciente es un libro nuevo, es un abanico terapéutico nuevo, y es algo donde nosotros queremos cada día aprender de ustedes para poder servir a los demás. Por eso la motivación de todos los que trabajamos en el Parque de la Salud y con cada uno de los pacientes es poder encontrar ese equilibrio físico, mental y espiritual. Como nuestra labor es educar, los sábados también estamos con ustedes. A las 6 de la tarde, todos los días, va a ser este sábado 12. En Facebook y en Live ustedes buscan Dr. Rojas, la palabra completa, y ahí se pueden conectar para que hablemos sobre la anemia. Estamos interactuando con todos ustedes. Quiero que vean este caso clínico que nos deja una gran reflexión y una gran enseñanza. Estoy grabando este caso con un paciente que agradezco compartir su historia, Manuel García. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay 16 años de historia clínica. Hay 16 años de una historia renal
que termina en un tratamiento de diálisis. Ustedes dirán que es todo lo que hay acá, es una fístula. Vayan a tratar de escuchar el sonido como si fuera un soplo. Acá hay que hacer una fístula arteriovenosa y él cada 3 días tiene que estar en una máquina de ozono porque, ¿qué fue lo que te pasó hace 16 años? Bueno, todo se generó a raíz de unos cólicos que sentí tremendos y tuve la necesidad de ir al hospital inmediatamente. Me transfirieron y me devolvieron y me dijeron con la condición que volviera al otro día. Fui al otro día y me dejaron y generaron el acceso de catéter, catéter que mi cuerpo no toleraba. Tuve 5 catéteres, pero salían. Pero ¿por qué catéter? ¿Qué fue lo que encontraron en los riñones? Los riñones, inicialmente ellos generaron la premisa que yo tenía presión arterial alta. Entonces, debido a eso, me vieron la creatinina inadecuada, muy alta, me vieron todo lo que la sintomatología producto de mi enfermedad generaba. ¿Y tu enfermedad era cuál? ¿La hipertensión o los quistes en los riñones? No, aquí en Colombia un médico investigativo descubrió que lo mío no era producto de la hipertensión, sino de que tenía enquistado mis riñones y mi páncreas. Entonces ya se sumió otro tipo de actitud hacia mi enfermedad. ¿Sí? Entonces mire que él tenía su riñón, su páncreas, todo, pero es una persona que forma quistes. Y esos quistes, acompañados además, esos quistes le fueron deteriorando el riñón y lo llevaron a una hipertensión, porque cuando el corazón bombea la sangre a 120, 80 milímetros de mercurio, encontró un obstáculo, un riñón. Entonces era más la fuerza, y dejaron de funcionar. Él estaba en Inglaterra, él empieza todos los estudios, y por eso yo quería que escucharan este soplo acá, porque este soplo es que la arteria y la vena las juntan para él poderlo conectar por acá con unas agujas, y a él le tienen que sacar la sangre a una máquina para filtrarla, sacarle todos los desechos, y vuelve y entra. Esta hizo un trombo, ¿no? Sí. Entonces esta se dañó. No. ¿Hizo el trombo? Hizo el trombo, pero con esta me dializan. Ajá. Y con esta. Acá hay una aguja y aquí está la otra. Sí, y aquí también a veces me dializan. O sea, todo el acceso vascular es bueno, es supremamente bueno. Son venas, qué bueno que ustedes tuvieran un aparato para que vieran por dentro. Qué bonito es ver el funcionamiento que genera este trayecto. Ajá. Lástima que se hayan trombosado. Me dicen a mí que esta la puedo, me la pueden operar. Sí. Al operar de esto, sacan como una bola de sangre. Sí. Una bola de sangre, pero... Un riesgo innecesario. Pues. Sí, no vale la pena. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Por qué yo quiero agradecerle a usted poder hacer esta nota? ¿De qué nos estamos quejando? Dígame, ¿de qué? ¿De una deuda? ¿De una separación? ¿De un problema económico?
tenemos que aprender a valorar la vida. Así todo uno lo ve que él medita, es un hombre que ora mucho. En su contexto uno lo ve muy bien porque 16 años en una diálisis y uno ver un estado de ánimo de estos, uno dirá, obviamente que tendrá sus momentos de tristeza, de llanto, de desespero, es un humano. Pero tantas personas que se levantan, ay, yo ya no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida. Y otros luchando por tener salud. Que sea esto una reflexión. Él está en un proceso de diálisis, para que sepan. Esto es una fístula arteriovenosa que se hace quirúrgicamente para poder conectar acá una aguja, otra acá, sacar sangre y volverla a entrar y limpiar, porque sus riñones no funcionan. No ha conseguido los riñones, su mamá quiso y él no aceptó. Y así todo, es una persona que uno lo ve muy bien. Que sea este un mensaje para valorar la vida. ¿Usted qué mensaje con lo que usted vive le mandaría a las personas? Ay, el mensaje más acorde a la realidad que vivimos es que vivan el momento, vivan el hoy y que si creen en Dios, pues busquen ese Dios. Esa es la fortaleza, esa es la forma de generar un criterio adecuado de vida. Excúsenme, por último, la vida es un momento, la vida es circunstancial, pero uno se encarga de llenarla de esos tics que hacen que se vuelva agradable, ¿no? Que se vuelva agradable. Qué lindo, qué lindo. Doctor, estoy con la mamá de ella y nos va a hacer un aporte. Doctor, que a mí lo que me parece como una injusticia es que viendo que tantos años que lleva con la diálisis, que él quiere la vida, que se cuida tanto, que es tan amoroso a la familia, adora, él vive en mí, vive en sus hermanos, adora a la esposa. ¿Por qué las empresas, las EPS o la misma parte donde le están haciendo la diálisis, por qué no se preocupan por ver a esa persona y hacerle, sabiendo que con un riñón puede vivir su vida normal, por qué no lo hacen? ¿Saben cuál es el problema? Que nos falta estar más abiertos al mundo, nosotros, todos, para donar órganos. No hay órganos. Yo he hecho varios programas acá invitando a las personas para que pueden llenar un carnet y sean donantes de órganos. ¿Cuántas personas fallecen en accidentes, muertes súbitas, que pueden donar todos sus órganos para ayudar a los demás? Pero a veces ese egoísmo, no, yo no voy a dejar que descuarticen a mi hijo, yo no voy a dejar que le saquen los órganos, sabiendo que pueden hacer tanto por las personas. Porque realmente si hubiera donantes, tuviéramos solución a todos estos problemas. Otra reflexión, sus lindas palabras, ver esto y valorar la vida, y que ustedes entiendan que también tenemos que dar para los demás. Muchas gracias. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.